Estimados estudiantes del curso Filosofía de la Historia, por este medio comparto con ustedes la última sesión de nuestro curso. En ella vamos a abordar el concepto de fuentes. Un poco es el cierre eh, relacionado con cómo procede, eh, conectando el contenido de esta sesión con la pregunta de Collingwood, ¿cómo procede la historia? En esta sesión vamos a valorar la mirada que hacen diferentes escuelas historiográficas del tema de la fuente. Las fuentes en historia. ¿Qué es una fuente? Empecemos por allí. Podríamos decir que cualquier objeto o resto realizado o utilizado por el hombre que es susceptible de aportarnos información parcial o total sobre los hechos pretéritos es una fuente. Eso sí, siempre que tenga algún interés para el historiador del futuro. En caso contrario, no pasará de ser una curiosidad que únicamente podría interesar a algún coleccionista por su valor intrínseco. Esta concepción de la fuente obviamente responde a la evolución de la historiografía que hemos venido experimentando a lo largo del curso. Cuando miramos el concepto de fuente para un positivista, obviamente la fuente para un positivista no va a ser cualquier objeto o resto realizado o utilizado por el hombre, como sí podría serlo para alguien perteneciente a la corriente de la escuela de los anales. En este sentido, la mirada a las cosas y objetos vinculados con el hombre desde esta perspectiva es abrazada a partir del siglo XX, inicios del siglo XX, con la Escuela de los Anales y los cambios que introducirá en la concepción de este instrumento para la recolección del pasado, que es la fuente, por parte de la Escuela de los Anales. Para Febre, que pertenece a la Escuela de los Anales, la historia se hace con documentos escritos, sin duda. Fíjense acá la explicación que él nos da desde la perspectiva de la Escuela de los Anales, cuando los hay. Recuerden que tanto Marc Bloch como Lucien Febvre se van a caracterizar por mirar a los objetos culturales desde otra perspectiva, como también lo hará Jacques Le Goff, como también lo hará Peter Burke, el representante eximio de la corriente de historia cultural, quien habla de la fuente como artefacto cultural. Y un artefacto cultural, pues puede ser cualquier elemento generado o relacionado con el hombre y no necesariamente un documento. El documento es fuente si existe como tal, pero cuando no los hay, puede hacerse y debe hacerse sin documentos escritos, a base de todo aquello que el ingenio del historiador puede utilizar para fabricar su miel a falta de flores normales, por consiguiente con palabras, con signos, con paisajes y tejas, con formas de campos y malas hierbas, con eclipses de luna y correas de atelaje, con dictámenes de piedras por geólogos y análisis de espaldas de metal por químicos. En una palabra, con todo aquello que es del hombre, denota presencia, actividad y gustos de la manera de ser del hombre. Para Bloch, también de la Escuela de los Anales, fundador de esta escuela para el año 1925 aproximadamente, la diversidad de los testimonios históricos es casi infinita y el testimonio debe ser considerado como una fuente. Todo lo que el hombre dice o escribe, todo lo que fabrica, todo cuanto toca, puede y debe informarnos acerca de él. En este sentido, pues podemos ver la mirada muy particular, reivindicadora de otros formatos de fuente a los tradicionales abordados por los representantes de la escuela del positivismo. Para Bloch, entonces, todo lo que el hombre dice, escribe, fabrica, toca y nos puede dar información acerca del hombre es una fuente. Para los positivistas, hemos hablado en varias ocasiones a lo largo del trimestre de los positivistas. También lo han hecho los autores de nuestras lecturas del libro de Carlos Pereira, La historia para qué. Centran su atención en los hechos, no es la ley implícita en ellos, sino en los hechos en sí mismos,
No son moralistas, ni literatos, ni románticos. Nótese entonces como hay una mirada de cierto menosprecio a las fuentes no tradicionales como las que abraza la Escuela de los Anales. La historia, dirá Langlois en 1972, la que merece ese hombre se hace con documentos. Nada puede suplirlos y donde no los hay, no hay historia. Creo que en este sentido podemos ver claramente cómo la escuela del positivismo se va a decantar de manera radical de las otras escuelas en la reconstrucción justamente de ese pasado. Para reproducir entonces la historia positiva, la historia del positivismo tradicional, primero hay que tener conocimientos previos, evitando todo aquello que pueda contaminar ese conocimiento previo, deslastrándose de los preconceptos en este sentido. Luego hay que realizar para los positivistas 2 operaciones analíticas, y esto queda de herencia para las demás corrientes, que son la aplicación de algo que también hemos conversado muchísimo a lo largo de todo el trimestre, que es el aparato crítico, que implica, como ya hemos explicado muchas veces, la crítica interna y externa del documento, que son las operaciones analíticas asociadas a la reconstrucción positiva de la historia. El tercero, las operaciones sintéticas, que en este caso son definidas por los positivistas como el momento en el que el estudiante se gradúa como historiador, es el día que tiene la capacidad y la confianza de poner por escrito y de esta manera comunicar el producto de sus desvelos. Estas son afirmaciones de los 2 máximos representantes en Francia de la escuela del positivismo. El texto se trata de la introducción a los estudios históricos, publicado en el año de 1972. El historiador y sus fuentes, entonces, y su manejo, la relación justamente con la fuente, va a estar íntimamente relacionado con su formación humanística, con su formación científico-técnica y su formación histórica. Por eso es tan importante eh, cuando nos aproximamos a cualquier documentación de índole histórica o que puede fungir como fuente histórica, el aproximarnos con un debido aparato crítico, con una debida formación científico-técnica, para saber interrogar de manera correcta esa fuente. Además, también son imprescindibles los conocimientos en metodología, fuentes y corrientes historiográficas. Y esto un poco lo hemos ido trabajando a lo largo de todo el trimestre. Obviamente, quien pertenezca a la escuela del idealismo, quien asuma como Hegel que la revolución fundamental va a ser la revolución de la idea, en la dialéctica va a ser la dialéctica del pensamiento, pues para este pensador los cambios más importantes y las fuentes donde buscará la reconstrucción del pasado pasarán por allí. Si se trata de alguien de la escuela del materialismo histórico, como ya conversamos en clases anteriores, mirará en el hecho económico las fuentes fundamentales para la reconstrucción del pasado. Para reconstruir el pasado, el historiador cuenta con fuentes documentales y vestigios materiales de diversa índole. Las fuentes deben ser abordadas entonces desde 3 principios axiomáticos. El primero, la crítica a la que deben someterse, la crítica interna y externa, que ya hemos conversado muchísimo a lo largo del trimestre. La crítica interna tiene que ver con el contenido de la fuente en sí misma, y la crítica externa tiene que ver con el contexto en el cual esa fuente es generada. La crítica debe hacer que se someta las pruebas materiales que sirven de soporte a afirmaciones historiográficas para establecer la veracidad. El segundo principio axiomático es el desarrollo inmanente y secular en la explicación e interpretación histórica. Todo acontecimiento está conectado, no hay lugar para el azar y para la providencia. Y la tercera es el principio de la significación temporal, es decir, ninguna fuente, ningún texto puede ser analizado sin el pertinente análisis del contexto. O como diría Luis Barrera Linares, no hay texto sin contexto, no hay documento sin análisis del contexto que lo acompaña. El historiador puede y debe producir conocimiento científico y verdades históricas sobre el pasado que posee, y la principal clasificación de las fuentes mantenidas hasta la actualidad van a ser fuentes escritas, fuentes materiales
fuentes tradicionales. En este sentido, este material que yo les comparto, que voy a colocar en Edmodo, define a las fuentes escritas, aquellas que están sobre un soporte determinado: piedra, papiro, pergamino, papel, en unos casos realizadas a mano, se conocen como fuentes manuscritas, y aquellos que han sido realizadas a través de medios técnicos se les denomina fuentes impresas. Las fuentes materiales, tradicionalmente denominadas como antigüedades, se denominan también de esta forma porque incluyen todos aquellos elementos que han sido obtenidos a través de excavaciones arqueológicas y que por su naturaleza no se pueden clasificar dentro de la etiqueta fuentes escritas. Las fuentes orales también es la clasificación que hace Manuel Tuñón de Lara en su texto ¿Por qué la historia?, de 1981. Es una fuente valorada muy importante para los historiadores, sobre todo los del siglo XX. La tradición oral es, hasta la aparición de la escritura, el vehículo de transmisión de una rica literatura que incluye mitos e interpretación del pasado. Desde los orígenes del género historiográfico, el historiador se ha visto en la necesidad de utilizar las fuentes orales, consultando a los testigos que la narran. Topolsky también hace una clasificación de las fuentes en dos: primarias, las no escritas y las escritas, y las secundarias, todas aquellas que son interpretación. En eso ustedes han tenido toda una preparación a lo largo de la carrera, puesto que en los trabajos que les hemos colocado, en algunas ocasiones los hemos puesto a trabajar con fuentes primarias. Y saben perfectamente, o deben saberlo en estos momentos, lo que son las fuentes secundarias. La clasificación de las fuentes según su tipo, naturaleza y contenido pueden ser clasificadas como primarias, directas o históricas. Por ejemplo, un fósil o un documento. Las fuentes secundarias, indirectas o historiográficas es el tipo de material que ya interpreta una fuente primaria, por ejemplo, el estudio realizado por un arqueólogo sobre un determinado fósil. Según su naturaleza, se dividen en escritas, materiales, orales, y en este caso aluden específicamente las escritas a el soporte donde están registrados, a los materiales, entre los cuales tenemos que incluir los elementos patrimoniales, los elementos de la arquitectura, el arte. En este sentido, lo visto y no visto, este texto de Peter Burke es excelente para mirar nuevas fuentes para la reconstrucción del pasado en diferentes manifestaciones culturales del hombre a lo largo de su historia. Y los orales, pues obviamente los testimonios de determinado momento histórico. Según su contenido, se clasifican en históricas, aquellas que aluden a relatos de hechos del pasado; jurídicas, aluden a cualquier documento legal; artísticas, personales, políticas, sociales y económicas. Según el trabajo del historiador, en este sentido va a variar dependiendo obviamente pues de la fuente que esté analizando. Debe analizar el escenario en el cual esa fuente surge, el contexto específico, y debe buscar las pruebas para determinar qué es lo que pasó allí en el momento que les interesa. Esto tiene que ver con la crítica externa de la fuente. En este sentido, el historiador puede utilizar un método deductivo o inductivo. Si utiliza el método inductivo, primero recopila la información necesaria y luego trata de dar una explicación lógica, y si trabaja con el método deductivo, primero lanzará una hipótesis y luego buscará las pruebas que confirmen o refuten esos resultados. De esta manera, las fuentes históricas no son inocentes. Nótese que siempre, por más que los positivistas hayan hecho un gran esfuerzo por hacer que la reconstrucción del pasado pase por la interpretación de documentos, ese documento también es registrado e interpretado por historiadores, por personas, ergo subjetiva. En este sentido, no son inocentes y a menudo ofrecen una visión deformada de la realidad que el historiador pretende reconstruir. Es por esta razón que el historiador, una vez encontradas estas fuentes, debe pasar a la fase de la investigación que se conoce como la heurística, es decir, ese proceso de interpretación del contexto, de ir a la fuente, al contexto, del contexto a la fuente, someterlas a la crítica histórica,
y utilizando obviamente una metodología oportuna que va a variar dependiendo de la corriente historiográfica. Para comentar una fuente, en este sentido, se sugiere esta especie pues, de algoritmo que debe seguirse al momento de aproximarnos. Un poco es lo que ustedes han hecho eh, al trabajar con los textos de la colección Bicentenario. Han revisado la lectura del texto, han subrayado las ideas más importantes, han resumido los elementos abordados, han analizado los tipos de fuente, que en este caso es un libro de texto, la naturaleza de ese texto, sus autores, sus destinatarios. Fíjense ustedes que han seguido justamente este proceso de manera intuitiva en las instrucciones que se les facilitaron para la elaboración de ese trabajo. Según el tipo de fuente, pues determinaron qué tipo de fuente es un texto, es una fuente secundaria, obviamente, pero dentro de ella misma también se hace un manejo específico de la fuente. Han evaluado la naturaleza del texto según su contenido, según su contexto histórico. También han analizado los autores, muchos de ustedes han analizado quiénes son las personas que escriben los textos de la colección Bicentenario, a qué corriente historiográfica pertenecen, si son académicamente reconocidos o no. Otros de ustedes han trabajado con a quién o para quién está escrito el texto de la colección Bicentenario, de qué manera se comunica con ese estudiante, qué concepción se tiene del lector en este caso. Y luego el comentario final, pues, que alude justamente a la valoración que ustedes hacen en este trabajo final, que tenía como fecha de entrega el lunes 10 de julio y que vamos a dar esta semana para que las personas que aún no lo consignan, pues lo hagan con la debida penalización. Pues con, con esto que hemos compartido la tarde de hoy, bueno, yo lo estoy grabando en la tarde, damos por culminado lo que sería el contenido teórico del curso. Si recuerdan, entonces nos hemos paseado a través de mis presentaciones, a través de los vídeos que les he ido compartiendo, desde la antigüedad hasta la edad contemporánea, por diferentes corrientes historiográficas y cómo la filosofía de la historia como reflexión, como disciplina, como aparato epistémico ha ido variando a lo largo del tiempo. La materia ha perseguido, y en algunos casos lo hemos logrado con éxito, que ustedes desarrollen la capacidad para interpretar las consecuencias que tiene la reconstrucción del pasado histórico desde una determinada corriente historiográfica. Finalmente, agradecer el compromiso de la mayoría del grupo de filosofía de la historia. Sabemos que la situación país no nos lo ha puesto sencillo, pero Dios sabe que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y que han ustedes contado con mi apoyo y consideración constante. Así que en nombre de la universidad y del mío propio, muchas gracias por su compromiso con el curso. Sin más que agregar, que tengan ustedes un buen resto de semana. Bye.